Sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. Esta tarde, este día 2 de mayo, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco les da una cordial bienvenida a este ciclo o a este proyecto denominado Barrios Fundacionales. Este día tenemos la grata sorpresa de tener a dos amigas de esta casa que ya nos han platicado en anteriores ocasiones sobre el patrimonio inmobiliario que tenemos. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre el Templo de Capuchinas y Templo de San Diego de Alcalá. Esto será a cargo de nuestras invitadas, la maestra Gloria Aslida Tomás Gutiérrez y la arquitecta Cristina Cárdenas Olivares. Como ustedes saben, el orden del día, bueno, es la apertura de la sesión. Hemos ya presentado a nuestras invitadas y en nombre de la doctora Adriana Ruiz Rasura, quien es la coordinadora del proyecto y vicepresidenta de esta casa, les damos la más cordial bienvenida a nuestras conferencistas de esta tarde, por lo que me voy a permitir hacer o dar lectura a un extracto curricular de las mismas. La maestra Gloria Aslida Tomás Gutiérrez es licenciada en Arquitectura y maestra en Investigación Arquitectónica por la Universidad de Guadalajara. Es profesor docente de tiempo completo titular A de la Universidad de Guadalajara en las materias de Arquitectura Mexicana, Historia del Arte en México y Educación Visual, con 22 años de experiencia. Es también coordinadora de la maestría en Ciencias de la Arquitectura por parte de nuestra benemérita Universidad de Guadalajara. Ella es miembro del Cuerpo Académico de Gestión y Patrimonio Cultural. Tiene publicaciones y ponencias, entre otras, sobre la arquitectura popular de la costa sur de Jalisco, arquitectura para mujeres en la Guadalajara novohispana, vivienda en Guadalajara, una visión de arquitectos, los conventos femeninos de la Guadalajara novohispana. Por su parte, la arquitecta Cristina Cárdenas Olivares, ella es egresada por nuestra benemérita Universidad de Guadalajara, colaboró en levantamientos para el libro Las Fundaciones Franciscanas y su legado en la zona conurbada de Guadalajara. Formó parte del comité organizador del Segundo Congreso Iberoamericano de Jóvenes Comprometidos con las Ciudades Guadalajara 2014. Trabajó también por más de 12 años en el patronato del Centro Histórico, colaborando en programas como Pintemos Juntos Guadalajara y de mejoramiento de imagen urbana de la Avenida Alcalde y el barrio de Analco. Fue la encargada de la supervisión de obras de conservación, restauración y mantenimiento del programa de transferencia de derechos de desarrollo. Ha realizado estudios de tipologías y levantamientos arquitectónicos, diagnósticos de espacios públicos, estudios de uso de suelo y problemáticas del Centro Histórico de Guadalajara. Cursó el diplomado en Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Edificado en la ESARC 2017 y actualmente estudia la maestría en Ciencias de la Arquitectura con orientación en Conservación del Patrimonio Edificado por parte de la Universidad de Guadalajara. Recibamos con un aplauso a nuestras expositoras. Y bueno, la mecánica ya la conocen ustedes. Vamos a sentarnos porque nuestras invitadas harán proyecciones, rogando que al final de la exposición de ambas se abra un espacio para preguntas o comentarios que quieran ustedes hacer. Por tanto, vamos a proceder a pasar. Bueno, agradezco a la Sociedad de Geografía y a la doctora Ruiz Rasura por el buen tino de organizar estas ciclo de conferencias los jueves de patrimonio, ya que al conocer nuestro patrimonio, pues es como podremos defenderlo, ¿no? De tanto desastre por el que va pasando, tanta destrucción. Bueno, hablando ya sobre
el templo de capuchinas formó parte de un convento de monjas, o forma parte todavía de un convento de monjas. Entonces se conformó un gran conjunto conventual. Al ser un convento de monjas tenía ciertas peculiaridades, poniéndonos en contexto, los conventos de monjas eran instituciones religiosas que tenían la finalidad de proteger a las mujeres en la época novohispana. Protegerlas en cuanto a que, como no tenían más opciones que el matrimonio o la vida religiosa, aquellas que no se casaran, pues no había más opción que irse de monja, aunque era difícil ambas situaciones porque pues había que pagar dotes y dotes fuertes, ¿no? Tanto para irse de monja como para casarse. Quien no lograba, quien no podía hacer ninguna de estas dos situaciones, pues podía terminar mal en la calle, en un recogimiento, etcétera. Entonces hubo personas benefactoras que daban su fortuna para dotar a niñas para ingresar a estos conventos. Ahí pasaban toda su vida y se les protegía su moral, su virginidad, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, convirtiéndose en esposas de Cristo, y pues ahí vivían enclaustradas hasta el día de su muerte, que también ahí mismo eran enterradas. Constituía realmente un honor tanto para la sociedad y como para la familia el tener monjas, ¿sí? El que en la familia hubiera monjas era una honra, que en la ciudad hubiera conventos de monjas era también una honra, enaltecía a la sociedad y a las familias. Tenían como función pues dedicarse a la oración y rogar por las almas que vivían, por la gente que vivía fuera de estos conventos. Entonces, para ese entonces era una función muy importante. El primer convento en la Nueva España de monjas fue el de la Concepción en la Ciudad de México, fundado en 1540. Estos templos de monjas tenían la peculiaridad, la característica de ser templos de una sola nave, un solo espacio y paralelo a la calle, por lo que el ingreso era lateral por dos puertas gemelas, de manera que se entraba lateralmente y en un extremo estaba el altar y en el otro extremo, frente al altar, estaba el coro de monjas, coro bajo y coro alto, para que las monjas estuvieran en el ritual de la misa y sin perturbar a la gente que podía entrar de la calle, ¿no? Entonces, separados monja y gente. Las monjas ya una vez entrando ya no tenían contacto con la gente. Pero esta peculiaridad, esta característica no se da en todos los conventos, se da en la mayoría. En Capuchinas no solía ser así. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Capuchinas en Antigua Guatemala, que es la peculiaridad de Capuchinas, de casi todos, o no sé si todos, pero en la mayoría de templos de Capuchinas, los coros no estaban frente al altar, sino estaban a un lado. Este es el coro, a un lado del altar. Esta es la nave, que sí es paralela a la calle, tiene un solo ingreso por esa calle y otro frontal. Como no tenemos el coro frente al altar, entonces queda libre para un ingreso. Entonces, en Capuchinas suelen estar los coros a un lado del presbiterio y por atrás la sacristía. Entonces, el coro, solo un coro bajo, quedaba vinculado con el claustro de monjas, en este caso de las profesas, y aquí en Antigua Guatemala el claustro de novicias era muy peculiar, un patio circular rodeado de pequeñas celdas, cada una con su pequeño baño, o sea, algo muy raro.
Y entonces este es el templo de Capuchinas en Antigua, donde vemos el ingreso frontal y el ingreso lateral. Siempre van a ser muy austeros. Las órdenes capuchinas pues son franciscanas, tienen el voto de pobreza, y siempre en su vida cotidiana y en sus construcciones siempre va a estar la austeridad. Tenemos entonces esta nave de Antigua, donde en el presbiterio tenemos a un lado la reja del coro y la sacristía atrás, y aquí un detalle de la reja del coro, y bueno, aquí el lavadero común para las monjas, y el claustro principal y el claustro de novicias, ese patio circular que veíamos con sus pequeñas celdas. Aquí una recreación de una de estas celdas y el torno para el ingreso de las mercancías. Otros casos de capuchinas en Puebla sucedió algo similar. Tenemos un ingreso frontal, un ingreso lateral, y igualmente tenía su coro a un lado del presbiterio, y según planos antiguos, capuchinas españolas de Oaxaca y capuchinas de Indias también en Oaxaca pasaba algo similar. Tenemos aquí el templo de Capuchinas de Morelia y una pintura, un lienzo que se exhibe en uno de los museos de Morelia, donde se ve la gran festividad por la fundación de uno de los conventos de monjas en Morelia, o sea, la llegada de las monjas fundadoras y la gran fiesta en la ciudad. O sea, era un gran evento, ¿no? Como lo decía, era una gran honra tener conventos de monjas en las ciudades. En lo concerniente a la Nueva Galicia, existieron estos conventos, uno en Aguascalientes de la Compañía de María, uno de capuchinas en Lagos de Moreno, de donde salen para Guadalajara, y bueno, en la ciudad de Guadalajara estos 5 conventos, empezando por Santa María de Gracia, finales del siglo XVI, y continuando hasta el último de capuchinas en 1761, que es el que nos concierne el día de hoy. Entonces, las capuchinas llegaron a México y salieron de Toledo y fundaron el convento de San Felipe en la Ciudad de México, y en Nueva Galicia se establecieron en Lagos de Moreno y después en Guadalajara. Así, en Lagos de Moreno, en 1742 se funda primero el Beaterio, y en el 55 ya se convierte en convento. Aquí sí tenemos una nave con puertas pareadas, puertas gemelas, pero aún así el coro está a un lado del presbiterio. Aquí imágenes del convento, hoy Casa de la Cultura, que viene siendo aquí a un lado de la nave. Entonces, el interior del templo, tenemos el coro, la reja del coro junto al altar, como suele ser en capuchinas, aunque se presenten 2 ingresos laterales. Del otro lado de la reja, así estaba hace algunos años, con la cratícula, o sea, por donde se le daba la comunión desde la nave a las monjas dentro del coro. Y bueno, estas butacas ya nada que ver con las originales. Y frente al altar, pues un coro alto ya común, ¿no? Tenemos un altar neoclásico, que seguramente el original fue barroco. Entonces, para la fundación de capuchinas en Guadalajara, la viuda del dueño de las minas de Bolaños dejó en su testamento que su fortuna fuera para la fundación de un convento de capuchinas para niñas pobres que no pudieran pagar dote, para proteger a niñas pobres. Y bueno, era la disposición que tenía que ser para niñas pobres de la ciudad. Así, el padre Verdín promueve la fundación, que es autorizada en 1761, pero ya había iniciado la construcción.
y llegan 12 religiosas del convento Lagos de Moreno para fundar el de la ciudad de Guadalajara. Entonces, va a ser el más austero de los 5, el último en fundarse. Va a ser de una sola manzana, a diferencia de los demás, que al menos van a abarcar 2 manzanas, y va a estar dedicada a la Purísima Concepción de María y San Ignacio de Loyola, y va a ser una orden franciscana de clarisas capuchinas. Descalzas totalmente, ¿no? La manzana actualmente pues solo tiene el templo, parte del convento ya mutilado, se perdió el resto, y pues lo que hoy es el Museo de la Ciudad, que también formó parte del convento. Estos conventos formaban barrios donde los vecinos se identificaban a este icono religioso y llegaban a conformar barrios que tomaban el nombre del templo del convento. De hecho, la calle tomó la que hoy se llama Contreras Medellín, tenía el nombre de Capuchinas, ¿no? Y bueno, estos barrios se traslapaban, el de Capuchinas con el de Jesús María, con el de Santa Teresa, con el de San Felipe, con el de Santa Mónica. Entonces se inicia la construcción en 1759, una sola manzana. Ya a finales del siglo XVIII, Fray Antonio Alcalde dona una cantidad para que fuera terminado, y bueno, también dispone que su corazón quede ahí con las capuchinas, y tengo entendido que ahí continúa su corazón. Entonces, las religiosas siempre con una vida común, muy austera, igual su arquitectura. Así debió haber sido el convento, en la calle hoy Contreras Medellín, al norte la calle Juan Manuel, al sur la Independencia y atrás Mariano Bárcena. Entonces tenemos el templo de una sola nave con un ingreso lateral y un ingreso frontal con un pequeño atrio que lo antecede, y el coro junto al presbiterio, junto al altar, la sacristía atrás del altar. Entonces el claustro principal, con su ingreso por la calle Antigua de Capuchinas, con los espacios principales para las funciones de las monjas, y atrás, en lo que hoy es el Museo de la Ciudad, los patios para espacios de servicios, labores, bodegas, panaderías, lavaderos, hornos, etcétera. Entonces, el templo no ha sufrido grandes alteraciones, a pesar de que por algunos años tuvo funciones diversas. Debió haber tenido altares barrocos, aunque ya en el siglo XIX, prácticamente en todos los templos de conventos de monjas, se cambiaron los altares a neoclásicos. Tanto el ingreso frontal como el lateral son sumamente sencillos, con una sola nave, decíamos, con 4 tramos marcados por los contrafuertes. Ya en el siglo XIX, por las leyes de reforma, fueron exclaustradas las monjas, pero se llevaron su famosa campana de maitines. Una campana, si se fijaron, no tiene campanario el templo. La campana estaba en una pequeña espadaña atrás del templo, que la veremos en el recorrido, y ahí había una campana con sonido muy ladino, que se volvió muy famoso su sonido, sobre todo a las 12 de la noche, en el silencio de la Guadalajara virreinal, pues invitaba a los ciudadanos a orar o a convertirse. Algunas mujeres se convirtieron a religiosas al escuchar a este sonido, y fue motivo de poemas y leyendas esta campana. Entonces pasó por diversos usos, tanto el convento como el templo. Fue cuartel, fue vecindad, y fue
mutilado, fraccionado y en la mitad del claustro se convirtió en locales comerciales. Hasta 1921 regresó el culto al templo después de haber pasado por ser cuartel y caballerizas. Entonces, el templo de una sola nave, 4 tramos, con un ingreso frontal, con un pequeño atrio que dividía la vida pagana de la vida pues espiritual, ¿no? Y el ingreso lateral, llegamos al 4.º tramo con el presbiterio, el altar, y entonces el coro con 2 tramos. Todavía hay monjas ahí en lo que queda de su claustro, y entonces todavía podemos verlas ahí en su coro. La sacristía de un nivel más bajo en altura, y entonces el ingreso principal, la fachada, con imágenes de Santa Clara y San Francisco y la Inmaculada Concepción, un diseño muy sencillo, muy austero, igual el lateral con una imagen a Santa Teresa de Ávila. Entonces, medio claustro fue demolido y se construye un centro comercial y queda pues parte de esos patios secundarios que fue después vivienda y hoy es el Museo de la Ciudad. Entonces, la nave hoy presenta los muros y las bóvedas desnudos con la piedra aparente, porque en los años 50 del siglo XX fue una moda, ¿no? Desnudar los edificios patrimoniales, dejar aparente sus materiales. Bueno, ya unas capuchinas de Zamora luego vienen ya en el 43 nuevamente a ocupar pues lo que quedaba del antiguo convento, gracias a que Fray Luis de Palacios compró una parte de la manzana, lo que quedaba del claustro. Bueno, vemos que hoy tiene el altar principal y los secundarios son neoclásicos, y los hubo barrocos pues se perdieron, con imágenes al igual que en la fachada, nomás invertidos, las imágenes de San Francisco, Santa Clara y la Inmaculada Concepción. Bueno, las bóvedas de nervaduras, ya decíamos, se quitaron los aplanados. Decíamos, se resguarda el corazón de Fray Antonio Alcalde. Tengo entendido que en el coro está resguardado. En los altares laterales, tanto en el muro sur como en el norte, uno frente al otro, tenemos también altares muy sencillos, neoclásicos, uno dedicado a San José y el otro a la Virgen de Guadalupe, con imágenes tanto de Santa Teresa como San Ignacio Loyola y Santa Coleta. Y entonces tenemos la reja del coro a un lado del altar y un ingreso que seguramente también servía para la comunión. Tenemos pinturas, a ver si vienen, sí, 3 grandes pinturas hechas por don Felipe Castro en el siglo XIX, un pintor egresado de la Academia de San Carlos. Entonces, una de ellas con el tema de la oración del huerto. Estas 3 pinturas con claroscuros muy contrastados. Junto al altar tenemos la crucifixión y sobre el coro, sobre la reja, tenemos la resurrección. Ya frente al altar, donde debió haber estado el coro bajo y coro alto, en el caso de otras órdenes, pues tenemos el ingreso frontal y un coro alto en el sobre este ingreso, ¿no? Y bueno, en la parte posterior, donde estaban los espacios de servicio, donde estaba el huerto, se pasó en el siglo XIX a ser casa para la familia Maxemín. Se le añade una segunda planta. Después los propietarios era la familia García de Alba.
junto con la vecindad que le dominaban allá a un lado, y ya a finales del siglo XIX, durante algunos años, funcionó como oficinas del INAH y ahora es museo de la ciudad. Aquí vemos pues la mutilación, medio claustro quedó mutilado y se construye un centro comercial. Aquí en el extremo está el templo, entonces aquí tenemos el templo, el medio convento y luego el centro comercial. Entonces la mutilación tajante. El ingreso por Contreras Medellín a lo que queda del convento actual. Algunos de los espacios son originales, otros son nuevos que se construyeron donde estaba el huerto por la parte posterior, y las casas que estaban atrás de la sacristía, que pertenecían al capellán y al sacristán, fueron recuperadas gracias a que unas señoritas a principios del siglo XX las heredaron al convento. Entonces estas casas hoy pertenecen al convento y son usadas por las monjas junto con ese medio claustro que hoy queda. Y bueno, para terminar me gusta citar a la historiadora Pilar Gonzalo Aispuro, ya que pues estas monjas se dedicaban a orar por las almas, por los ciudadanos, ¿no?, que vivían fuera, que vivían en el siglo, que vivían fuera del convento. Entonces pues se sentían protegidos por estas oraciones. Entonces Pilar Gonzalo dice: la santidad de las religiosas, en constante plegaria por los pecados de quienes vivían en el mundo, de quienes vivían fuera, era una forma de compensación de la progresiva secularización de la sociedad colonial. Y bueno, hasta aquí dejo este recuento histórico del templo y convento de capuchinas. Gracias. Bueno, buenas noches. Traje mi acordeón porque luego los nervios me ganan un poquito. Yo voy a hablarles un poquito sobre el templo de San Diego de Alcalá. Ok, y bueno, pues antes de empezar quiero agradecer la invitación pues aquí a la Benemérita Sociedad de Geógrafos y a la doctora Adriana Ruiz Rasura, y también a la maestra Gloria por su confianza para dar esta plática. Bueno, pues ubicándonos un poquito en el contexto donde se encuentra el templo de San Diego de Alcalá. Aquí tenemos el templo de San Diego de Alcalá y la escuela, que ahorita es la Escuela Manuel M. Diegues. Está ubicada sobre la calle Garibaldi, esquina con Contreras Medellín. Y para tener como una idea de en dónde están los edificios religiosos que son muy cercanos al templo, tenemos el templo de San Felipe Neri, el templo de Santa Mónica, Nuestra Señora del Refugio y, como lo acabamos de ver ahorita, Capuchinas. Si se fijan, son escasas 3 cuadras lo que lo dividen. Entonces es una zona bastante rica en patrimonio edificado. Bien, bueno, hablemos un poquito sobre la historia, cómo nace esta iniciativa. Bueno, se crea por la iniciativa de una mujer piadosa conocida como Ana de Beas o Ana de San Joseph, que se interesó por cuidar a estas niñas que estaban desamparadas, que no tenían pues quien viera por ellas, ¿no? Entonces era muy mal visto que no hubiera como un hombre que las cuidara. Entonces ella las recogió en su casa y las estuvo manteniendo, se ayudaba de los trabajos que ofrecían de bordado, y de esta manera lograron subsistir. Y el colegio lo nombra como Nuestra Señora del Refugio, y poco a poco se fue ganando como el reconocimiento de la gente porque veía la noble labor que realizaba doña Ana de Beas. Entonces don Juan González de Urbina le dona en 1708 3 ejidos de molino de pan moler que se ubicaban a las orillas del río Alameda, que ahorita es el río San Juan de Dios, más o menos como a esa altura de San Juan de Dios, para que con eso pudieran subsistir.
Ese mismo año el colegio es tomado bajo la tutela del obispo Diego Camacho y Ávila, quien decide que pues las niñas no pueden estar en esa casa y las traslada de manera provisional, en lo que se puede construir un colegio en forma, a una casa que todavía la localizamos justo enfrente, bueno, sobre la ingreso lateral, sobre la calle Garibaldi 531, que también es conocida como la vecindad Garibaldi. En esta casa se ubicaron en lo que se pudo construir el colegio, y esta es una foto cómo se encuentra actualmente. De hecho, bueno, tiene un patio central, está tomada de una mirilla porque está cerrada la casa. Vemos este patio central, vemos las columnas y vemos los cuartos que se disponen a todo alrededor. Hay un dato curioso, ven estas como manchitas, que no le pude hacer un zoom porque no se veía muy bien, tienen los nombres de los apóstoles. Entonces eso nos dejó un poquito como pues tratando de averiguar qué historia tiene este edificio, y ahorita que estoy con esta investigación pues me doy cuenta que en algún momento fue el colegio de niñas de San Diego. Entonces, bueno, la señora Ana de Beas se acerca al ayuntamiento para exponer las necesidades que tiene y el trabajo que está realizando. Entonces le solicita un solar para la construcción del colegio. Así es que, bueno, les expresa la labor que realiza con las niñas, enseñándoles a leer, a escribir y las labores que les llaman propias de su sexo, ¿no? Entonces se le dona un solar ubicado en el barrio de Santo Domingo. Una vez que se construye el colegio, alrededor de 1738, queda más o menos así, un edificio de 2 plantas con el patio principal, con arcadas alrededor, arcos de medio punto. En la planta baja se ubicaban los salones y en la parte alta las habitaciones y las oficinas. Así es que, con miras de convertir este colegio en un convento, es que se decide la construcción del templo de San Diego Alcalá, que se construye en la parte sur del solar, que ahorita es de hecho se llamaba la calle San Diego, ahorita es la calle Garibaldi con esquina Contreras Medellín. Y bueno, este convento lo consagró San Diego. Lo consagraron al santo San Diego, el apóstol Juan Gómez de Parada. Entonces, un poquito para ubicar la importancia de este convento en el desarrollo de la ciudad, vemos el plano de 1745, en el que podemos ver que el norte está hacia acá, en el que podemos ver que el colegio ya se marca en el plano, está en el límite norte de la ciudad. Y unas décadas más adelante, en el plano de 1800, vemos cómo ya el colegio, que constaba de 3 manzanas, ya está inmerso en la traza, ¿no? Vemos cómo la ciudad fue creciendo poco a poquito. Ok. Bien. En 1863 ya se había dado la aplicación de la desamortización de los bienes de la iglesia. Entonces vemos que ya el colegio ya fue dividido. La traza, bueno, aquí todavía les faltaba, pero la traza ya es continua y queda reducido a una manzana lo que es el templo y lo que era el Colegio de Niñas de San Diego. Y en este plano de 1904 ya vemos de una manera ya más en forma cómo es que se localizaba la distribución, ¿no? El templo y el colegio. Bueno, con esto que les mencionaba de la desamortización de los bienes de la iglesia, el colegio pues es tomado en protección por el Estado, y el templo cerrado al culto. Así es que pues el templo pasó unas situaciones que pudieron haberlo destruido. Funcionó como almacén, se resguardaron ahí los revolucionarios. Dicen que las adelitas ahí utilizaron el piso de madera para hacer sus fogones, entonces ennegrecieron las bóvedas, y bueno, todo el arte que pudo haber tenido en un momento el templo pues se perdió. No tenemos un registro si tuvo no sé, algunas esculturas, retablos, no lo sabemos. La verdad es que esa información pues se perdió lamentablemente. Y bueno, el Colegio de Niñas de San Diego pasó a llamarse el Liceo de Niñas.
Actualmente, vamos a entrar un poquito ya como en la descripción, el templo permaneció cerrado por más de 50 años hasta que fue devuelto a la arquidiócesis y la restauración corrió a cargo del arquitecto Ignacio Díaz Morales alrededor de 1969 más o menos. Entonces a él es al que le debemos ahora cómo apreciamos el edificio actualmente. El templo consta de una nave de 5 tramos. Vemos aquí los contrafuertes con los que marcan las divisiones. Cuenta con 2 puertas. Esta es la puerta lateral, que sería la puerta original, y esta es la puerta frontal. Ahí está. Hace unos años, antes de que se diera esta restauración del templo, el templo se encontraba en estas condiciones, estaba cerrado, como les decía, también funcionó como bodega por parte de la Secretaría de Educación Pública, y en este espacio, que era como una especie de patio, pues Díaz Morales decide acondicionarle un atrio y hace una copia de la portada lateral. Entonces este es el resultado, en el que tenemos esta ya de estilo pues neoclásico, una fachada bastante austera, no tiene ninguna imagen religiosa en ninguna de las 2 portadas, y en la parte alta está rematada por una espadaña con 3 vanos, y aquí ya podemos observar que el templo ya está en funciones porque ya tiene las campanas y ya está coronado con una cruz. Y si se fijan en esta fotografía, que el templo estaba cerrado, pues no lo tiene, ¿no? Ok. Al interior del templo, el templo también corrió con esta suerte, esta moda de desnudar los muros y las bóvedas. Vemos aquí el ingreso. Aquí el ingreso, este es vemos aquí el pequeño atrio, este es el ingreso, esta es la nave principal. Vemos la bóveda con nervaduras, no tiene altares laterales. Vemos cómo estas nervaduras reciben este material de tesontle que, ayudado con la iluminación que entra por las puertas, le da un color bastante agradable. Realmente el inmueble, si tienen oportunidad de ingresar, el inmueble es muy bonito, es muy sencillo, pero es muy bonito. Y vemos cómo estas columnas, estas pilastras estriadas, corren hasta la cornisa, que es la que soporta esta bóveda. El altar principal lo tenemos aquí bastante sencillo, consta de, es como una remembranza de lo que quizá fue el retablo, consta de 3 calles, al centro se encuentra el retablo original, está el centro de escultura de San Diego, y a los lados se encuentra la Inmaculada Concepción y San José. Aquí vemos el ingreso, este es el coro alto, y vemos de nueva cuenta las nervaduras. Esta es la ventana que vimos en la fachada. Y hay una peculiaridad muy interesante en esta puertita que vemos en esta parte. Todavía queda el vestigio del ingreso que tenían las alumnas, las niñas del liceo, que puedan ingresar a esta parte. Como les decía, tenían intención de convertirlo en convento, entonces aquí tiene un ingreso que más adelante, cuando veamos el colegio, vamos a ver todavía ese vestigio. Esta es la parte interior de la puerta lateral, y este es un pequeño nicho donde se encuentra una reliquia del santo San Diego de Alcalá. Y bueno, ya a mediados del siglo XIX, más bien finales del siglo XX, se le coloca una pequeña cruz. Y pasamos ahora a lo que era el liceo, el Colegio de Niñas o el Liceo de Niñas de San Diego, que ahorita es la Escuela Manuel M. Diegues, que está ubicado en la parte derecha del templo. Este es el ingreso. Aquí tiene un pequeño letrero que dice Centro Escolar Manuel M. Diegues. Tiene 2 medallones, un remate curvilíneo bastante sencillo, muy bonito, un poco descuidada la escuela. Y bueno, este es el ingreso principal, tiene un vestíbulo circular y tiene una bóveda que yo le decía a la maestra, parece como panal. Son unos pequeños como tragaluces, pero permite que entre la luz. La verdad está muy bien iluminado el edificio, los espacios son muy generosos. Y bueno, allá al interior de la escuela tenemos este patio que todavía se conserva, como vimos en la fotografía histórica. Este patio con
con las columnas toscanas y estos arcos de medio punto. En la cara sur podemos apreciar el templo con la espadaña y los contrafuertes. Y hay una parte muy interesante de sobre todo en esta cara del edificio, que estos contrafuertes todavía se ven dentro de los salones. Aquí está la dirección y la biblioteca, todavía se alcanzan a ver. Y bueno, un poquito de cómo se encuentra las vistas pues al interior del colegio, con las gárgolas, lo que les comentaba, la espadaña, los pasillos muy austeros, muy sencillos, muy espaciosos. Y esta parte es la parte más interesante, creo yo. Bueno, todo es muy interesante, pero esta es la parte que hace como la conexión con el templo y la escuela. Esta era la escalera principal, ahorita está clausurada porque en la planta baja funciona como escuela primaria y en el primer piso es la escuela secundaria, entonces está esto clausurado. Y vemos en esta escalera, en el descanso vemos este pequeño ingreso que era el acceso directamente para el coro, ¿no? Entonces se ingresaba por esta parte acá arriba y aquí hacía como una pequeña diagonal y por ahí es como ingresaban las niñas. Y bueno, el exterior del colegio, de lo poco que queda del colegio, vemos esta parte que esa es la calle de Angulo, esta es Contreras Medellín y esta es la parte de Angulo. Vemos un edificio muy descuidado. Desafortunadamente, todas las intervenciones que ha tenido este edificio lo ha dejado reducido a yo creo que menos de la mitad de lo que realmente el colegio era. Pero bueno, se le han hecho algunas adecuaciones para tener un edificio un poquito más digno, que no se note cómo fueron estas pequeñas como cortes, ¿no? Esto ya es sobre la calle de Angulo. Tenemos aquí una barda llena de grafiti que no valía la pena mostrarles, entonces es lo que se alcanza a ver. Y ya en la esquina de... esta es en la esquina poniente... bueno, es Garibaldi y esta, se me fue ahorita el nombre, Contreras Medellín, gracias. En la calle Contreras Medellín y Garibaldi vemos este pedazo de edificio que dejaron. Aquí es la casa parroquial y bueno, vemos el ingreso, otra vista sobre el ingreso lateral. Y bueno, pues esto nos deja una pequeña reflexión, ¿no? Cómo hemos dejado que estos edificios con muchísima historia hayan sido modificados, mutilados, muchas veces completamente demolidos, y no les hemos dado, creo que, el valor que se merecen, ¿no? Yo siempre digo que los edificios son testigos mudos de nuestra historia, y bueno, pues este edificio nos tiene una historia muy grande, bastante interesante, pues, que contar. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a la maestra Gloria Aslidia Tomás Gutiérrez y a la arquitecta Cristina Cárdenas Olivares por esta magnífica presentación. Y bueno, tenemos tiempo suficiente para que se hagan comentarios, preguntas o dudas que tenga cualquiera de ustedes. Entonces, pues el micrófono está con ustedes. ¿Qué tanto se respetó? Lo que vimos del M10 es relativamente nuevo, es de los 30. ¿Qué tanto se respetó de lo que era el colegio? ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno, básicamente el patio es original y había otros patios que evidentemente se perdieron. Puse una fotografía aérea no sé si en el que, bueno, ya ahí en ese tramo ya estaba el edificio muy modificado, porque recordemos que el edificio abarcaba 3 manzanas. Realmente no era la construcción las 3 manzanas, porque tenía la parte más hacia el norte, donde estaba la huerta, un árbol de olivo, me parece, que les habían donado para que se mantuvieran también las alumnas. Entonces, realmente lo único como original del edificio es el patio, pues. Así es. Porque se derrumbó el edificio antiguo, se derrumbó una parte, era la Confederación Mexicana de Trabajadores. Entonces duró varios tiempos, duró cerrado, no había nada ahí. Y pensaron hacer la penal ahí. Pensaron hacer, en lugar de oblatos,
hubo la intención de hacer la penal ahí? Bueno, pues ese dato, yo ahorita estoy justo en el proceso de investigación. No tenía el dato que había considerado ser una penal, que igual hace unos días platiqué con la directora de la secundaria, entonces creo que sí tenía como la función, porque me dice que los mismos alumnos, como es tan estricta, dicen que Gui es la correccional número 70, entonces a lo mejor no estaba tan perdida. Gloria, ¿en qué estado de conservación está el templo de Capuchinas? Porque hace mucho fui y vi humedades ahí dentro del templo y no sé si ya se intervino. ¿Tú cómo lo has visto? Bueno, no tengo el dato, no lo he visitado últimamente. Aparentemente se ve en buen estado, pero no sé ya a detalle. Aquí está presente José Daniel, que nos ha acompañado y nos va a acompañar nos va a apoyar, va a ser nuestro guía en este sábado. ¿Sabes tú, Daniel, el estado de conservación? Ha tenido intervenciones, incluso la última, y que lo dejaron muy decoroso, fue el de la puerta lateral, la que está por la calle de Juan Manuel. Hicieron una restauración porque la puerta estaba ya muy deteriorada. Hicieron toda la reintegración de la madera, quitaron la polilla, volvieron todo lo que eran los clavos con los chapetones, los restauraron también y está en muy digno. El hecho de que tengan uso permite que se mantengan. Incluso, bueno, lo vimos con San Diego, bueno, pues muy solicitado para las ceremonias, las bodas, ¿no? Tan es así que quien lo recuerde le cambiaron el altar. O sea, este altar es un altar, digamos, nuevo, porque como originalmente estaba, bueno, al menos antes de esta intervención, era solamente la pared con unas escalinatas y el sagrario, y era era muy austero, pues, ¿no? Pero ambos están en muy buen estado, justamente por el servicio que se sigue dando. Gracias. Gracias, Daniel. Una más para la estudiante. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es la investigación? ¿Propones conservarla? Conservarse o no sé cuál sea. A lo mejor lo dijiste y me perdí, no supe cuál es tu línea de investigación. Gracias. Gracias. Bueno, mi línea de investigación, pues primero es enfocarme un poquito en la historia, porque aunque no es mi orientación, la historia de la arquitectura es la conservación del patrimonio, yo lo que quiero es como develar todas estas etapas en las que ha atravesado el conjunto. Es, yo creo que lo que más me interesó para tomar este conjunto como objeto de estudio de mi tesis, cómo es que el edificio se ha adaptado a través de todas estas modificaciones, ¿no? Lo que siempre les digo es resiliencia arquitectónica, yo le llamo así, porque hemos visto otros edificios en los que han sufrido modificaciones y completamente se perdió como la traza original, como que pierdes, como no alcanzas a entender cómo estaba conformado. Y este edificio, a pesar de todas estas modificaciones, de los usos que se les han dado, creo que ha tenido un trato de cierta manera digno, porque por lo menos el patio principal se conserva, los espacios pues se conservan, no han tenido divisiones, no se les han hecho pequeños como tapancos. Tú vas a los salones y los salones son espacios muy amplios, entonces esa es la parte que me interesa. Me quiero enfocar en la reconstrucción hipotética, porque hay unas partes en las que no se tiene desafortunadamente información, pero bueno, pues eso es lo que aspiro a lograr con esta investigación. Adelante. Buenas noches. Perdón. No se tiene todavía por la Secretaría de Turismo, no es su tema, no corresponde a la descripción de los templos, que es lo que presentaron ustedes, pero no se tiene contemplado por parte de la Secretaría de Turismo y la Arquidiócesis una especie de
de turismo religioso en donde se lleve a un grupo, así como se lleva a distintas zonas del centro, a todas estas riquezas arquitectónicas que dejaron los distintos templos, pues no se tiene contemplado y no sería buena idea para planteárselos en un momento dado, ustedes que están en este trabajo. Gracias. Sí, tengo entendido que se están haciendo unos trípticos informativos con el padre, otra vez Tomás de Híjar, y también nuestro egresado de la maestría, otra vez lo menciona, José Daniel, está apoyando al padre Tomás, y ya llevan varios trípticos informativos. El de Jesús María es el que conozco yo, y San Diego ya también. Entonces sí, hay un plan. Pues el sábado les comentaba, el maestro José Daniel nos va a apoyar en la guía de los 2 edificios y tal vez algo más. Entonces, pues ahí tal vez nos puedas llevar estos trípticos, José Daniel, y bueno, informarnos con más detalle. Él es egresado de la maestría precisamente, y él hace un año habló sobre Jesús María, si lo recuerdan. Sí. Contestando la pregunta del señor, en la semana de Pascua sí hubo verlo recorrido sobre todo por el ayuntamiento. A capillas. Es la tradición, ¿no? Sí, sí. Pero no hay como tal una continuidad, pues. Probablemente sí. Que puede ser muy valioso. Sí. El ayuntamiento ha hecho varios trabajos. El patronato del centro histórico sacó mal llamado recorrido de capillas. Exacto, hay capillas. Ajá, pero sí está parte del programa. Sí, parte del programa. Del patronato del centro histórico. No tiene mucho, pero ya empezaron. Gracias. Lo que decían de las esculturas de San Diego, en la capilla de Jesús estuvo resguardado un Jesús Nazareno. Cuando reabrieron el culto, regresó a San Diego ese Nazareno. Y la devolución se debió a que la buena amistad que tuvo el cardenal Garibi con López Mateos. Garibi le pidió a López Mateos que le devolviera el templo, y ahí iba Díaz Ordaz, que era el secretario de Gobernación, y le encargó que hiciera los trámites y que le diera cuentas cuando terminara. Buenas noches. En estos procesos de investigación que ustedes hacen o están haciendo, ¿cómo andan los archivos? O sea, ¿tenemos suerte con los archivos? ¿Hay planos originales que ayudan o no? Porque hay trabajos muy interesantes que han hecho Coordinado Arquitectos, en donde ellos rehacen, ¿no? Con dibujos, con las fachadas, o sea, recrean los espacios que fueron destruidos, ¿no? Y la muestra más terrible, pues, es la Ciudad de México, ¿no? Tanta mutilación y tanto que le tiraron. Y bueno, pues aquí vemos que pasó lo mismo. Entonces, ¿no tenemos suerte con los archivos? Pues en cuanto a planos, no, es muy difícil encontrar planos. Se puede encontrar información de la vida cotidiana, ¿no? De la administración, de la contabilidad, de los oficios que realizaban las monjas, los registros de su vida cotidiana. Sí es posible encontrarlos, pero planos es más complicado. Puede encontrarse alguno, pero sí es más difícil. Aquí todavía sigue habiendo monjas en algunos de estos conventos, por lo que veo, ¿verdad? ¿Y en qué año dejó de ser liceo para las niñas? El liceo, o sea, del colegio lo tomó cuando fue esta desamortización de los bienes de la iglesia. Como el colegio estaba, pues, digamos que acogido por la iglesia, dejó de ser propiamente como con esta función, ¿no? Entonces ya empezó a trabajar ya como el liceo de niñas, y ya después fue la escuela de oficios y esas cosas, pero
pero sí fue a partir de esa fecha. De los 5 conventos de Guadalajara, 2 tienen todavía funciones como conventos, que es este de Capuchinas y el de Jesús María. Sí. Una pregunta. Ustedes mencionaron que el arquitecto Díaz Morales hace una modificación a una de las fachadas de uno de los templos. Esta, siguiendo la línea de investigación de la arquitecta, esta modificación del arquitecto abona, limita o de alguna forma lastima el patrimonio. ¿Cómo vamos ya al tiempo, cómo se puede apreciar? ¿Es algo que fue bondadoso o lesionó el edificio en sí mismo? Bueno, en cuanto a que Díaz Morales pues desnudó prácticamente el centro de la ciudad, ha sido muy cuestionado, ¿no? Hay quienes, pues, estamos ya tan acostumbrados a verlo así, que cuando lo han vuelto a colocar aplanados, pues ha habido gente que no está de acuerdo, creen que siempre ha sido aparente los materiales. Ha sido muy cuestionado porque pues no eran así, los edificios estaban aplanados. Pero ya por costumbre ya nos acostumbramos a verlos así y así es como los queremos seguir viendo. Entonces, pues algunos restauradores no lo aceptan como están actualmente, no quisieran volverlos a aplanar, pero sí es difícil pues volver a acostumbrar a la gente, ¿no? Y en cuanto a ese segundo ingreso, pues no sé, ya sería sí, apreciaciones personales, ¿no? Yo creo que sí mejoró ese espacio público, le abonó, ¿no? Se creó un atrio y ahora es muy solicitado este templo para eventos. Entonces yo creo que sí mejoró el espacio, pero bueno, es una apreciación personal. Sí, porque era un patio nada más privado del colegio. Y ahora es un atrio público. Una última pregunta. Ay, gracias. Nada más, quería saber, ¿tenía túnel? ¿Saben si había túneles tanto en Capuchinas como en San Diego de Alcalá? Porque decían que todos los templos se comunicaban, etcétera. O fue leyenda, no saben. Bueno, no sé. Gracias. Bueno, no he encontrado ningún registro que me diga que hay algún túnel, pero bueno, es como muy sabido pues que en Guadalajara hay muchos estos túneles, pero muchas veces los confunden con las galerías filtrantes. Entonces, en la casa que les mencioné, la vecindad Garibaldi, hace unos años, el tiempo que estuve trabajando ahí en el patronato, nos encargamos precisamente de un poco la restauración de esa edificación, y en la parte trasera del edificio encontramos por ahí un fin de semana los albañiles como que encontraron algo y sacaron lo que pudieron, si es que encontraron algo, y había como una especie de... Al principio creímos que era como estos túneles, ¿no? Que se comunicaban, dijimos, pues a lo mejor se comunica a San Felipe y así, pero más bien era como estas bodegas para mantener los alimentos frescos. De ahí en más, en estos 2 edificios que conozco un poquito más, no tengo registro de eso. Muchas gracias tanto a la maestra Gloria Aslida Tomás Gutiérrez como a la arquitecta Cristina Cárdenas Olivares por sus magníficas presentaciones e intervenciones. Ahora me voy a permitir entregar a ambas un reconocimiento muy modesto que esta casa hace a las mismas, la cual dice de la siguiente forma: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, una institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la maestra Gloria Aslida Tomás Gutiérrez por su participación en las actividades organizadas por la institución dentro de los jueves de patrimonio cultural con la conferencia Templo de Capuchinas y Templo de San Diego de Alcalá,
misma que se ha llevado a cabo en la casa sede de esta institución, cumpliendo con el compromiso desde su fundación, que ha sido la difusión del estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Está fechado este día y lo firman el señor presidente de esta institución, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, el doctor José Sósimo Orozco en su carácter de secretario general, y por supuesto la doctora Adriana Ruiz Rasura, directora de este magnífico proyecto. En los mismos términos se presenta este reconocimiento a la arquitecta Cristina Cárdenas Olivares. Me voy a permitir leer los siguientes avisos. El sábado 4 de mayo a las 10:30 horas tenemos un recorrido justamente a cargo del maestro José Daniel López Hernández, y aquí cabría el momento oportuno para determinar en qué lugar nos veríamos para iniciar el recorrido, maestro. Si nos puede usted indicar dónde sería conveniente. Gracias. Creo que por cuestiones de logística, sobre todo pensando que Capuchinas lo cierran a las 12 del día, podríamos iniciar ahí en el templo. El horario es muy limitado, solamente lo abren por las mañanas, entonces podría ser ahí el punto de reunión afuera de Capuchinas. San Diego, no sé si tengamos la suerte de que esté abierto, pues porque es prácticamente para las ceremonias de la tarde. La escuela todavía estamos en pláticas con la directora para poder tener acceso al inmueble. Difícil porque no es un día laboral, entonces bueno, sería ir casi con el quizá conserje o algo así, pero bueno, lo platicaba con la maestra, la posibilidad también de, claro, bueno, verlo por afuera creo que no tiene tanto chiste, digo, ya lo vimos en fotos que son muy buenas, pero podríamos aprovechar y recorrer también San Felipe Neri. Ahí hay la oportunidad de subir al campanario, son varios escalones, entonces entrénense de aquí entonces, y visitar la casa San Felipe Neri, que está justo enfrente de una casa neomudeja que acaban de restaurar por parte del mismo templo. Entonces la visita creo que la podríamos complementar con eso, ¿no? Y sobre todo tratando de sacarle un poquito a la hora pesada del sol. Entonces bueno, para que vayan preparados tenis, gorra, bloqueador solar, ¿verdad? Muy bien, maestro, le agradecemos mucho. Y vamos, un hombre inteligente, acaba de resolver un problema y está ampliando las posibilidades de conocer no solamente el templo de Capuchinas, sino algún otro inmueble rico en la zona. Bueno, el martes 7 de mayo a las 20 horas tenemos un programa abierto de formación de intérpretes del Patronato de Jalisco, curso número 1, el patrimonio como referente de la cultura humana, con la participación a través de programas de videograbación de los consorcios Dante Medina Magaña, presbítero Tomás de Híjar Ornelas, maestro Carlos Terrés, maestro José Manuel Jurado Parres, coordinado por la doctora María Guadalupe Garibay Chávez. El jueves 30 de mayo a las 20 horas se presenta la conferencia en el programa Jueves de Patrimonio Cultural, el Parque Morelos y la Escuela Basilio Vadillo, a cargo de nuestros invitados, el maestro Juan Christopher Alcaraz Padilla y la maestra Sofía Magaña Tiscareño. Entonces, el programa es muy prometedor, invita a asistir tanto al martes 7 y como por supuesto al jueves 30 de mayo, con el consiguiente recorrido hacia el propio Parque Morelos y la Escuela Basilio Vadillo, y además tendremos oportunidad de refrescarnos en esta época con una nieve, ¿no? Un raspado. Bueno, antes de, como es sabido, esta casa les invita a ustedes, una vez que se concluya esta plática, a un pequeño brindis de honor
Señor en el patio de la misma. Y antes de concluir, contestando un poquito la pregunta o el comentario de nuestro amigo, realmente no sé si el gobierno municipal, el gobierno del estado tenga en práctica un programa dirigido tal y como usted lo indica, pero independientemente de que lo tenga, le puedo garantizar, y esta es una prueba de ello, que esta casa sí está preocupado por ese quehacer. Y justamente esta maravillosa idea, que ha sido muy bien acogida por tanto con socios como por amigos de la institución, pues nace justamente hace 2 años en voz de la doctora Adriana Rasura, quien evidentemente por razones profesionales no nos puede acompañar esta noche. Pero bueno, son 2 consocios. Ya el padre Tomás de Híjar ha preparado, yo creo que ya lleva como cuando menos unas 15 laminillas donde hace unos diseños y hace recuentos históricos y hace una proyección prácticamente en 3ª dimensión de lo que era la estructura original de cada uno de los templos que se dan. Y deben ser como unos 15 aproximadamente. Es un trabajo valiosísimo y además de otras tareas que tiene el padre. Bueno, y sin más comentario que hacer, y agradeciendo muy cumplidamente tanto a la maestra Tomás Gutiérrez como a la arquitecta Cárdenas Olivares su magnífica intervención, damos por concluida esta sesión académica. Buenas noches y nos vemos el sábado.